Good morning, kids of the Media Basic. Welcome to the English class. This is week 17. Bienvenidos a todos a la semana 17 de actividades de inglés. Esta, como pueden darse cuenta, es una ficha de repaso en la cual encontrarán actividades que ya hemos hecho en clases anteriores, pero que tienen como objetivo ayudarnos a recordar aspectos importantes de el idioma que estamos aprendiendo. Como yo les indico en las instrucciones, el repaso es un elemento esencial en el aprendizaje de un idioma. Así que vamos a dedicar esta semana exclusivamente a repasar algunos puntos importantes que hemos visto. Por eso, como pueden darse cuenta ustedes, aquí el topic en el tema es Review of Lessons. Cuando hablamos de review, hablamos de un repaso de las actividades que hemos hecho en las semanas anteriores. Empecemos con la primera actividad, que era el Simple Present. Cuando hablamos del Simple Present, ¿verdad? Si pensamos o imaginamos una línea de tiempo, ¿verdad? Hablamos de cosas que suceden ahora, o sea, en el tiempo presente, y cosas que comúnmente siempre hacemos como parte de una rutina. Por ejemplo, ¿qué hacen los niños ahora en esta figura de aquí? They read. Ellos leen. They read. Eso de ahí es tiempo presente simple. Ellos leen. They read. Si me preguntas a mí qué hago, yo digo, I teach. Ahora doy clases. I teach. Yo doy clases. Ese es el tiempo presente simple. Estoy diciendo yo estoy dando clases o yo he dado clases. Esos son otros tipos de presente. Cuando hablamos del presente simple o de present simple, hablamos de cosas que comúnmente siempre se hacen como una rutina, ¿verdad? Por ejemplo, they read every day. Ellos leen todos los días. I teach from Monday to Friday. Yo enseño de lunes a viernes. Son cosas que siempre ocurren, ¿sí? Y como podemos ver aquí en esta conjugación que es importante, ¿verdad? Los pronombres personales serán esenciales a la hora de usar los verbos en presente simple. Cuando usemos los pronombres I, you, we, and they, o sea, yo, tú, nosotros y ellos, ¿verdad? El verbo siempre se usará en su forma base. Es decir, si el verbo es read, leer, diré I read, yo leo. You read, tú lees. We read, nosotros leemos. They read, ellos leen, ¿verdad? Pero si usamos estos tres subject pronouns, que son he, she, and it, o sea, he para masculino, él, he, she para femenino, ella, e it para objetos o animales, it, por ejemplo, el libro, ahí el verbo sí sufrirá un cambio. Por ejemplo, si el verbo termina en la O, por ejemplo, do, el verbo hacer. Si quiero usar he, she, and it, este verbo se le va a aumentar la ES. Es como conjugar. Pues en español no dices ella juego a las cartas. Tú conjugas, tú dices ella juega a las cartas. Asimismo, en inglés hay que conjugar. Y en inglés se conjuga con estas tres personas. En este caso, he does. Hablamos de leer, read. Si quiero decir que él lee, he reads. Aquí añado la S. Ya no es S. En este caso añado la S porque hay una vocal aquí cerrada al final que es la O. Pero en el caso de read no hace falta añadir la S, solamente la S. Pero hay que conjugar. Y esto ocurre con estas tres personas de aquí. He, she, and it. Con las de acá no pasa absolutamente nada. Es decir, aquí yo siempre diré I do. Aquí yo siempre diré
I read, yo hago, yo leo. Y ahí está conjugado el verbo. ¿Sí? No es como en español que usted dice yo leo, tú lees, nosotros leemos, vosotros leéis. No, en inglés es mucho más simple. Cuando usamos yo, tú, nosotros y ellos, siempre decimos el verbo igualito. I do, you do, we do, they do. Pero con estas tres personas sí conjugamos she does, he does, she reads y cualquier otro verbo. ¿Sí? Debemos aumentar o S o ES con estas tres personas. He, que es él, she, que es ella, and it, que es eso. Ese es un repaso de una clase anterior no muy lejana que hemos visto. Vamos a la segunda actividad. Dice read about the Robinson family. Circle all the verbs in the present tense. Vamos a encerrar todos los verbos que encontremos en este pasaje. Recuerda que un verbo es una palabra que denota acción. Una palabra que denota acción y que puede ser conjugado. ¿Sí? Empecemos. My family loves. Mi familia ama. Ahí tenemos un verbo. Loves to have everything neat. Tener todo limpio. Tener todo limpio. Hay una acción. To have everything clean and neat. And clean every morning. Y limpiar cada mañana. Aquí tenemos algunos verbos, ¿verdad? Tenemos love, tenemos have and clean. Todos son verbos de acción, ¿verdad? My mother makes the bed. Mamá hace la cama. Before she goes to work. Mamá tiende las camas antes de ir al trabajo. As you can see in this picture, my mother makes the bed before she goes to work. I set the table for our breakfast. Aquí ya nos dice que ella pone la mesa, esa es su función para el desayuno. And my father washes the dishes. Y el papá lava los platos. As you can see here, the father now is washing the dishes after lunch or dinner or whatever. After we eat our food. Then my sister Susan, aquí tenemos a Susan. She takes out the garbage, ella saca la basura. And finally, we take the bus to school, tomamos el bus a la escuela. Hayamos entonces subrayado algunos verbos de acción en tiempo presente simple. ¿Sí? Como puedes darte cuenta, acabamos de describir una rutina, la rutina de esta familia. Para eso se usa el presente simple, para hablar de acciones que siempre se hacen o para hablar de rutinas. Ahora completemos estas oraciones usando los verbos de aquí. Tenemos finish, que es concluir. Visit, cuando visitas a un familiar. El verbo to be, que es el verbo ser o estar. Por ejemplo, I am a teacher. El verbo like, ¿verdad? Un verbo que Facebook hizo muy famoso. And run, el verbo correr. Entonces vamos a completar estas oraciones. Si digo on my way home after school. Si dice que él regresa a su casa de la escuela, tiene algunas maneras de hacerlo. Caminando, pero en este caso nos da la opción de que viene corriendo. So I run, yo corro todo el camino de vuelta a casa de la escuela. No sé por qué lo hace, pero lo hace. Ahí tenemos entonces el verbo en presente simple. Aquí no surge ningún cambio ahí, porque es el subject pronoun I. En el caso de plural dice many students, muchos alumnos. Cuando hablamos de exam, ¿qué es lo que más le gusta a los alumnos hacer en un examen una vez que empiezan? Terminarlo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta hacer un examen para toda la vida. Entonces yo usaría aquí finish. Many students finish their exams on time.
En este caso no tengo que aumentar nada de E o S, porque recuerda que esto solamente se hace con she, con he y con it, ¿verdad? A veces puede que encontremos ese she con nombre de mujer, por ejemplo, María, o my sister, o my mother. O por ejemplo, a veces puede que encontremos el he como dad, papá, o my father, o my brother, o my grandfather, o my teacher, whatever. Y el it puede que se lo encuentre en forma de animal o cosa, por ejemplo, book. En estos tres casos vamos a añadir es o es. En los otros casos no. Por ejemplo, aquí se tiene que añadir porque dice he. He. Entonces, él dice que le gusta ver a su mamá todos los días. ¿Por qué no usamos like? So, he likes to see his mother every day. He likes to see his mother every day. Ahora pensemos en los libros. Esto es plural. Aquí no hay que hacer ningún cambio. Usaremos to be aquí. ¿Te acuerdas de la conjugación de to be? Si decimos those books, hablamos del plural, o sea, ellos, esos libros. ¿Te acuerdas de la conjugación de to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Así que puedes decirme de esos libros que están o son muy viejos. They are very old. Alright? And what can you tell me about Susie? ¿Qué me puedes decir de Susie? Bueno, el único error que nos falta es visit, que ella visita a su mamá toda la semana. Recuerda que Susie es igual que she, entonces debemos aumentar la S al verbo visit. Aquí completamos entonces, Susie visits her family every weekend. Right. Ahora quiero que me escuches y completes estas oraciones que están inconclusas, en las cuales también se usa el presente simple. Veamos letter A, la letra A. I was cutting many pictures and now I need the glue to paste them on my poster. I was cutting pictures, now I need the glue to paste them on my poster. Which of these words sounds glue? Glue, 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 glue. Dice que necesita goma, ¿verdad? She needs so glue to paste them on a poster. Letter D. My school has beautiful classrooms and great playground. My school has beautiful classrooms and a great playground. ¿Qué cosa puede tener muchos salones de clase? Obviamente solo una escuela, ¿verdad? So my school has beautiful classroom and a great playground. Hablamos de mi escuela. Letter C. My teacher writes sentences on the board and I have to copy them. My teacher writes sentences on the board. Tienes que revisar las palabras de aquí y completar. Este párrafo, por ejemplo, habla de mi día a día en la escuela. Son acciones que siempre se hacen, ¿verdad? Aprender, cortar figuras, pegar, escuchar al profesor. El profesor explica, el profesor escribe, ¿verdad? Son acciones que siempre suceden en la escuela. Ese es el tiempo presente simple. Sigamos con el D. María Elena is going to read a book about cats and dogs. She's going to read a book. Usamos entonces la palabra correcta acá arriba. María Elena is going to read a book. You finish the word about cats and dogs. And letter E, Mrs. Arellano is the name of our new. Ya hablamos de los alumnos, ahora nos falta hablar del teacher. But Arellano is the name of our new teacher. Right?
¿sí? Entonces, hemos aprendido el tiempo presente simple. En una clase anterior también hicimos una introducción sobre los verbos en pasado. Una cosa es presente, sea lo que ocurre ahora o lo que ocurre siempre como una rutina. Y otra cosa es lo que ocurrió ayer. Y cada verbo en inglés, sobre todo si los verbos son irregulares, como puedes darte cuenta aquí, tienen una conjugación diferente. Cuando los verbos son regulares, comúnmente para cambiarlos al pasado, facilito, aumentamos ed al verbo y punto. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo walk, caminar, es un verbo regular. Si yo quiero cambiarlo al pasado, o sea, decir caminó o caminé, simplemente le añado la ed y ya transformé este verbo al pasado. Pero esto sucede solo con los verbos que son regulares. Con los irregulares su forma es completamente diferente. Tal vez recuerdes que el verbo to be tiene una conjugación especial, que es was y were. ¿Sí? Pero yo no digo I am a teacher. Ahora digo I was a teacher. Ya no digo soy un profesor. Ahora digo yo fui un profesor. Pasado. Asimismo, el verbo do tiene su forma pasada, que es did. Ahora tenemos un pasado que hay que cambiarlo al presente. Got es el presente de get. Así como go es el presente de went. El verbo ir. Si quiero decir yo voy a Salinas, I go to Salinas. Yo fui a Salinas, I went to Salinas. Y por supuesto, si fuiste a Salinas, ¿qué viste? I saw, el pasado del verbo see, que es ver. I saw a whale and the ocean, etc. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de adverbios de frecuencia. Es decir, palabras que hablan de la frecuencia con que yo hago algo. Por ejemplo, si yo hago algo todos los días, pintaré todas estas estrellas porque lo hago con mucha frecuencia. Si lo pinto todos los días es porque siempre lo hago. Entonces pongo always porque siempre lo hago. Ese siempre es un adverbio de frecuencia. Ahora si yo te pregunto, ¿cada cuánto tiempo haces ejercicio? Tú me dices, a veces. A veces. Ese a veces es un adverbio de frecuencia. Ese a veces en inglés es sometimes. A veces. Ahora si me dices rara vez, rarely, por ejemplo, una vez cada 15 días o una vez al mes, eso es muy poco, rarely, rara vez. Ahora si tú lo haces frecuentemente, no a veces, sino yo te pregunto, ¿cada qué tiempo sales a correr? Tú me dices 3 veces a la semana. Eso es frecuente. Entonces ahí uso often para decir frecuentemente. También puedo usar usually para decir que hago algo casi siempre. ¿Sí? Ahora si yo nunca hago algo, te pregunto, ¿cada qué tiempo tú comes chocolate? Tú me dices, no, yo nunca como chocolate. No me gusta. Nunca, never. ¿Verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Si no hay ninguna estrella marcada, eso quiere decir que no hago la acción con ninguna frecuencia. Entonces pongo aquí never. Entonces voy a ir del siempre, o sea, del 100% de la frecuencia de una actividad al 0% de frecuencia. O sea, algo que nunca hago. Si las 5 estrellas indican que yo siempre hago algo, las 4 estrellas indicarían que yo hago algo usualmente, ¿verdad? O sea, casi siempre, usually. Vamos a pensar en un 80% de las veces.
Por ejemplo, si tú haces algo de lunes a viernes, pero no lo haces los fines de semana, podemos decir that you usually do that. Usually is the pronunciation. Ahora, si hablamos de 3 veces, por ejemplo, a la semana, en 5 días hablamos de cierta frecuencia, o sea, frecuentemente, often. Si sales a correr 3 veces por semana, hablamos de que lo haces con frecuencia. ¿Sí? Pero si hablamos de que lo haces de vez en cuando, por ejemplo, una vez a la semana o 2 veces por semana, hablamos entonces de algo que haces a veces, sometimes. Y si hablamos de algo que haces una vez al mes, o sea, hablamos de algo que haces rara vez, casi no la haces, te gusta tan poco que casi no la haces. Entonces podemos poner aquí rarely, que es rara vez, rarely. Date cuenta cómo vamos desde lo con más frecuencia que se hace hasta lo que no se hace nunca, que es never. Estas palabras son adverbios de frecuencia. ¿Sí? Bien, tal vez recuerdes esta actividad que hicimos en una clase anterior, ¿verdad? Debes de escuchar y acá vas a completar con can o can't. Tú sabes que can significa yo puedo en positivo y can't significa no puedo en negativo. Tienes que escuchar lo que este robot puede y no puede hacer. ¿Estás listo? Let me introduce you to my assistant robot. I call it AR. This robot can play with the children, look, can play with the children and can help with the chores in the house too. However, this robot is not able to make the bed. No puede hacer la cama. But it can go shopping for food, so I don't have to go to the supermarket because I can program my robot so it can do it by himself. It can also prepare breakfast, but I don't dare to have him walk the dog because it's dangerous. My assisting robot is able to serve breakfast in bed. And of course, it can clean the floor. Como hemos visto, aquello que tiene cruz es lo que no puede hacer. Y lo que tiene visto es aquello que el robot sí puede hacer. Entonces, lo que tiene visto vamos a poner can, porque dice que sí puede. Pero lo que tiene cruz vamos a ponerle can't, o sea, no puede. Vamos a escribir bien aquí. Lo que no puede, vamos a ponerle can't. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en el robot. Can you play with children? ¿Puede jugar con los niños? A ver, busquemos aquí. ¿Puede jugar con los niños? Play with children? Yes. Entonces, the robot can play with children. Sí puede jugar con los niños. Pero veamos la segunda. Help with the chores. Ayudar con los quehaceres. Can he help with the chores? Yes, también. Entonces también ponemos can. Ups, perdón. Sí puede, ¿verdad? Pero podrá tender la cama. Veamos acá lo que se dijo sobre make the bed. No puede, mira. No es tan preciso el robot. No es lo mismo que un ser humano. Y nunca serán los robots o cualquier máquina igual que un ser humano. So, the robot can make the bed. Así usted mismo sigue completando. Ya sabe, si tiene visto, puede hacerlo. Tiene cruz, no puede hacerlo. Y así es como terminamos la clase de hoy. Este ha sido un repaso de algunos temas que hemos visto durante el trimestre.
por favor cumplan esta ficha que no es opcional. Deben de enviar, deben de guardarla en su carpeta virtual o archivarla hasta el final del trimestre, que me la manden en un solo envío. So I thank you, each one of you kids, for watching the video, and I will see you next week. Nos vemos la próxima semana, niños. Goodbye. Adiós.